Buenos días a todas, todos, todes. Quiero muy brevemente agradecer, en primer lugar, la presencia de las representantes de las oficinas de la Corte, porque lo cierto es que este proceso de trabajo y de actividad común empezó hace mucho tiempo, empezó con la Oficina de Género de la ciudad y afortunadamente, muy afortunadamente, creo que se va a implementar de una manera mucho más eficaz a partir de las atribuciones del Centro de la Mujer, que depende del Consejo de la Magistratura, pero en la que vamos a colaborar como Tribunal Superior. Quiero agradecerle a todos los que están aquí y que son parte de los que trabajamos día a día, a mis colegas especialmente y a todos los demás, porque, bueno, el esfuerzo cotidiano me parece que es lo único que puede servirnos para hacer algo útil. Quiero destacar, primero, quiénes eran nuestras invitadas, las que están aquí al lado mío y las que no han podido estar. Por un lado, Josefina Fernández, que es coordinadora del Programa de Género y Diversidad del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad. Por otro lado, Genoveva Cardinali, que es una fiscal que tiene a cargo la Fiscalía Especializada en materia de violencia de género de la ciudad. Debieron acompañarnos también Gabriela Piazza, que es coordinadora del área de género en la Asesoría General Tutelar, y Ana Salvatelli, que es la titular de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y que conocemos como el Centro de la Mujer. La idea que tuvimos en la Oficina de Género para invitar a estas 4 mujeres tenía que ver con el título que le pusimos a este panel: Intercambio de experiencias entre operadoras jurídicas. Y lo que nos interesa fundamentalmente es que tanto Josefina como Genoveva nos refieran cuáles son las experiencias, las preocupaciones, las dificultades cotidianas que enfrentan quienes trabajan en esta materia. Y sería bueno pensar si a partir de ahí no podríamos replantear un programa de capacitación para los poderes judiciales que tomen más en cuenta yo diría, la primera línea con el problema, más que los deseos, las preocupaciones y las legítimas ambiciones que cada espacio de la institución judicial tiene respecto de lo que hay que hacer. Esa distancia es la que yo creo que vale la pena acortar. Y me parece que todos los que venimos trabajando hace muchos años en este ámbito hemos ido advirtiendo que las señales de los problemas y de las dificultades en la implementación de cualquier programa de capacitación atraviesa o tiene que superar esa distancia. Tenemos que aprender a escucharnos y esto me parece fundamental. Así que hemos acordado con las 2 invitadas que pudieron estar hoy que va a empezar Josefina Fernández, la defensa, y por el área específica de género, y luego Genoveva por el Ministerio Público Fiscal. Bueno, buenos días a todas y todos, tal como... Más cerca. Y gracias por la invitación, Alicia. Como dijera recién Alicia, yo coordino el programa de género y diversidad sexual del Ministerio Público de la Defensa, que se creó como tal en el año 2015 y tiene, en lo que atañe a violencia de género en su modalidad doméstica, tiene 2 tipos de intervenciones muy concretas.
Asiste a la defensa pública en lo que tiene que ver con el acceso a una vivienda digna y asiste también al Ministerio Público en esta exigencia al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que resuelva de alguna manera el déficit habitacional de la ciudad. Digamos, el programa tiene otra serie de mandatos, pero me voy a referir exclusivamente a violencia doméstica y acceso a la vivienda. En primer lugar, el programa parte de una base o asume una idea según la cual no hay un sujeto universal con atributos homogéneos que sean asimilables de una persona a otra. Entiende que el grado de severidad que supone la vulneración de un derecho difiere en función de las singularidades que portan las personas afectadas. No solo es importante reconocer la exclusión como resultado de un orden socioeconómico propio de la sociedad en la que vivimos, sino entender que esa exclusión está atravesada por otras variables que deben tenerse en cuenta a la hora de impartir justicia. Y esto es importante tanto si de lo que se tratan las intervenciones nuestras tienen que ver con el acceso a una vivienda, como, que es el otro tema al cual me voy a referir un poco más brevemente, en qué manera impacta el género y la diversidad sexogenérica en ocasión de los procesos de reurbanización de barrios, villas y asentamientos que están sucediendo en este momento en la ciudad. La perspectiva de género y diversidad sexual ofrece un marco conceptual para analizar las características específicas que adquiere la falta de acceso a una vivienda cuando se trata de mujeres y también de personas trans o travestis. ¿Qué significa ser mujer y estar sin techo? ¿Qué significa si se trata de una mujer con hijos pequeños, con hijos a su cargo? ¿Qué implica si además es víctima de violencia doméstica? ¿Qué representa estar sin techo en el caso de una persona travesti o trans? ¿Qué lugar tienen estas identidades en la distribución de los beneficios que el gobierno proporciona a otros grupos en igual situación? Y finalmente, ¿qué sitio le da a estos colectivos la justicia local? Durante el periodo 2015-2019, el programa lleva una estadística todos los años del número de mujeres que asisten al programa, a las cuales se las entrevista, y sobre ese relato se elabora el informe técnico que es entregado a la defensa para dar sustento a la acción judicial que interpone. Como digo, entre el periodo 2015-2019, casi 450 mujeres fueron asistidas por el programa de género, concretamente 442. ¿De qué mujeres hablamos? La gran mayoría de esas casi 450 mujeres son de nacionalidad argentina, un 65% lo es. Más de la mitad tiene 35 años o más. El 95% de ellas tiene hijos a cargo. Más de la mitad realiza trabajos de tipo informal, precarios y sin beneficio social. O sea, se encuentran desocupadas. Solo el 3% de las registradas en ese periodo de tiempo tenían un trabajo formal. Solo el 34% dijo haber completado el ciclo educativo que es obligatorio, el secundario, obligatorio para el Estado argentino. Más de la mitad dijo padecer alguna condición de salud, y la sintomatología que expresaba respecto a esto era muy fácil de asimilar a problemas de salud derivados de la violencia. Cefaleas, lumbalgias, insomnio, limitaciones en la movilidad, problemas gastrointestinales, etc. Con relación a la situación de violencia, todas ellas manifestaron ser víctimas de más de un tipo de violencia, según la Ley 26485. Prevalece la violencia psicológica con casi el 98%, luego la física, que tiene una representación de 91%, y en menor medida la violencia económica, 67%, y la violencia sexual, que alcanza un 50% aproximadamente. Cuando se analiza el tiempo de situación que esta persona ha estado en violencia, el 72% refirió haber estado más de 5 años y el 28% entre 1 y 5 años.
Y paradójicamente la mayoría de ellas dijo haber tenido uno o más intentos de separación, cifra que coincide con los estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud con respecto a este mismo tópico, a los intentos de separación. Todas han intentado en algún momento de su vida de violencia haberse separado y por razones diversas, muchas asociadas a la falta de vivienda, regresan a la vivienda del agresor. El 45% tenía hijos a cargo mientras transitaba ese periodo de violencia y más del 50% de estos niños también eran afectados por la misma violencia de manera directa o indirecta. Con respecto a la denuncia, casi el 70% dijo haber realizado al menos una denuncia y la Oficina Doméstica de Violencia Doméstica de la Corte es el organismo preferido. Y el 34% restante que no hizo denuncia argumenta como principal razón el temor a la represalia que pudiera tomar el agresor. Con respecto a las mujeres afectadas por violencia que están implicadas en los procesos de reurbanización, un aspecto interesante es que en la operatoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no forma parte del ranking de prioridades el hecho que la mujer sea víctima de violencia o haya sido víctima de violencia. Solamente Playón Chacarita tiene una ley donde sí se da un puntaje mayor en el ranking si la peticionante ha sufrido violencia doméstica. En el resto de los casos no. Por lo tanto, las posibilidades de acceder a una vivienda se ven normalmente restringidas. En estos casos, cuando el defensor público observa, ahora lo hace directamente el Instituto de la Vivienda, pero durante un tiempo lo hacían los defensores, cuando observaban que había una situación de esta naturaleza, que en ocasión del censo que hace el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, antes de adjudicar la vivienda, si la mujer no se encontraba en el momento del censo y esto respondía a que debía haberse ido de la casa por estar padeciendo violencia, se pide al programa bajo mi encargo, digamos, un informe técnico también que justifique el desglose de su pareja y que ambos tengan una vivienda propia. Con algunos problemas, como por ejemplo que a veces la vivienda que se adjudica está en el mismo barrio del agresor y entonces la violencia continúa. O sea, se observa una cuestión pero no se toma de manera integral los efectos que tiene la violencia. Y a veces el otro inconveniente que ya no tiene que ver con el Estado sino con los vecinos, ¿no? Muchas veces son los mismos vecinos que en las mesas de participación que están conformadas por la defensa, el Estado y los propios vecinos, son los mismos vecinos que entienden que las mujeres que dicen ser víctimas de violencia en realidad están acudiendo a una estrategia para ser beneficiarias del bien ese y no porque efectivamente hayan sido víctimas de violencia. Bueno, estas cifras y estas informaciones me imagino que no causan mucho asombro ni son muy creativas, pero lo que sí es interesante que pese a ellas hay por lo menos dos objeciones que aparecen permanentemente y que provienen a veces del sector justicia o provienen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado es el requerimiento de que la violencia tenga un presente en el tiempo. Si el informe dice que la mujer ya no se encuentra en situación de violencia, entonces existen más problemas para la resolución de este problema. Y el otro es la exigencia de una denuncia como requisito para acreditar que el relato de la víctima es veraz. Entonces, con relación a esto, hasta la denuncia, está lejos de considerarse que ella no es un trámite simple para las mujeres en situación de violencia, que el proceso suele ser largo y contradictorio. En un estado de debilitamiento personal, como el que implica estar o haber estado en situación de violencia, realizar y sostener la denuncia del agresor constituye un esfuerzo que difícilmente puede enfrentar la mujer en soledad. Las razones por las que las mujeres no denuncian al agresor o no continúan con la denuncia más allá de la presentación inicial refieren, por un lado, a las características propias de los vínculos violentos, pero por otro lado a dificultades para acceder a la justicia o por la falta de políticas públicas que puedan atender las dificultades económicas, laborales
e incluso subjetivas que atraviesan las denunciantes. En materia de políticas públicas son evidentes, entre otros aspectos, los déficits en políticas habitacionales de emergencia, así como la falta de políticas de autovalimiento económico y laboral para que las mujeres puedan sostener sus denuncias y decidir salir de una relación violenta. Es un hecho indiscutible que la violencia se proyecta en todos los ámbitos de la vida de una mujer y que si lo que efectivamente se busca es ayudarla para poder salir del vínculo violento y que pueda sostener la separación, el apoyo del Estado debe darse de manera integral, abordando no solo su seguridad, sino acompañándola en la resolución de problemas de empleo, de salud, de cuidado de los hijos, entre otras cuestiones. En cuanto al acceso a la justicia, diversos estudios indican que las mujeres no utilizan el sistema de justicia, entre otros factores por la revictimización que suelen enfrentar en el momento de la denuncia, por la falta de protecciones y garantías judiciales durante el proceso y también luego de declarar, tanto para ellas como para sus familiares y sus testigos. También por el costo económico de los procesos, por la ubicación geográfica de los juzgados, que no siempre están en lugares accesibles, o por la falta de información disponible en los mismos operadores. Aún cuando se realice la denuncia y se activen medidas cautelares como la restricción de acercamiento del agresor o la provisión de un botón antipánico, en el caso de las mujeres a las que asiste la defensa pública son medidas de muy difícil aplicación en los barrios en los que estas mujeres viven. Las medidas de restricción de acercamiento es muy habitual que la pareja viva en un terreno que comparte con la familia que no está, digamos, que tiene una vida también de alta vulnerabilidad y que no está dispuesto a perder el terreno por un conflicto supuestamente de pareja, ¿no? En el caso de la prohibición del botón antipánico, las condiciones de habitabilidad de las viviendas impiden que si el agresor... Primero, el agresor puede abrir fácilmente la puerta y a veces la mujer ni siquiera tiene tiempo de apretar el botón. Y si tiene tiempo de apretar el botón, no hay tiempo suficiente para que vengan a protegerla. O sea que son medidas que habría que revisar cuando estamos hablando de mujeres en estas condiciones. Creo que ha habido algunos avances, sin duda. Y un punto de inflexión estuvo dado con él en cuestión de violencia de género y acceso a la vivienda, fue la sentencia del caso Stern, que me imagino que todos la conocen, donde el Tribunal Superior de Justicia destacó la necesidad de atender las características específicas que revestía la situación de vulnerabilidad de la consultante, víctima de violencia sin trabajo y sin redes de contención. La parte actora había promovido una acción de amparo contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que se le garantizara el derecho a una vivienda adecuada. Luego de Stern, otro caso notable fue Benítez Ocampo, donde se vuelve a considerar la problemática de la violencia de género, pero se da un paso más al señalar la necesidad de una mirada integral que contemplara la resolución de otros aspectos intervinientes y no se redujera solo a la provisión de un alojamiento. Puso el acento, y este es a mi juicio el hallazgo más interesante, en que estos derechos se encuentran entrelazados y puso en evidencia la interdependencia de ellos a la hora de garantizarlos. Y el otro, que es el de un grupo amparista integrado por una madre con una hija y 2 nietos, creo que también avanza un poco más, porque ya se pone a hablar de la vulnerabilidad que deriva de un hogar monomarental y con una de las adultas mayores con problemas de salud. Ahí se buscó aludir, a las barreras que todavía enfrentan las mujeres en situación de pobreza para acceder a un trabajo, la falta de dispositivos educativos y de cuidado gratuitos que le permitan la contención de sus hijos en horario extraescolar y las resistencias de los empleadores a contratar mujeres solas con hijos a cargo. Bueno, en todo caso, me parece que hay una, ya para cerrar, una expresión de la Comisión de Género del Ministerio Público de la Defensa que dice que para que las víctimas puedan superar esos sentimientos de desánimo y de falta de estímulo, de autoestima baja,
Es necesario implementar programas que garanticen su contención y la satisfacción de sus necesidades mínimas. Se requieren opciones reales para salir de las relaciones de violencia, tales como subsidios sociales, capacitación laboral, vivienda y crédito. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Alicia, principalmente, porque, bueno, estén acá los miembros del Tribunal Superior y que se hayan quedado. Yo, por mi humilde experiencia, muchas veces cuando se habla de las cuestiones de género, siempre se está para la apertura y después cuando se va a lo medular, los importantes no están. Así que agradezco muchísimo que se hayan quedado para escucharme. Y es un honor para mí hablar delante de ustedes. También a Iliana, que siempre le ha interesado mi opinión, y a las chicas de la Corte que bueno, me han capacitado, junto también con el Tribunal Superior, con el Centro de Formación Judicial y con el Ministerio Público Fiscal, que también se ha ocupado desde que este tema todos empezamos a hablar de este tema, en capacitar a los operadores y a las operadoras judiciales. Alicia me dijo que yo tenía que venir a hablar de mi experiencia y lo que pasó. Entonces, ¿qué? Sugerí. No vengo a darles una clase porque no puedo para nada darles una clase a semejantes juristas. Yo no me considero jurista ni mucho menos, sino una magistrada del Ministerio Público Fiscal que cambió de mentalidad, lo podríamos decir así. ¿Y cuándo se produjo ese cambio de mentalidad? Bueno, en el año 2010, cuando tuve la suerte, pero medio así al azar, de conocer a Flora, en ese momento, Flora Axelrad, de la Oficina de la Mujer, y de la mano de ella pude, junto con, me capacitaron las chicas, acá está Gaby, acceder a esa capacitación tan importante que dio la Corte en el año 2010. Ustedes saben, lo digo rápidamente, que en el año 2008, en cabeza de Hayton de Nolasco, se creó, si me confundo las fechas van a ser por 1 o 2 años, la OBD, que fue un antes y un después en la toma de denuncias en materia de violencia doméstica, era de género ahora ampliado, eso ahora también lo voy a explicar, para llevarle directamente a los jueces medio el caso ya terminado, porque hasta ese momento la casi totalidad de la carga de la prueba recaía en la víctima. Esa OBD, esa Oficina de Violencia Doméstica, fue bastante cuestionada en sus inicios y ahora ya está sobrepasada, podríamos decir, ya pasó, ya toda la pendiente de que no la usaban, hasta ahora todo el mundo va ahí. Por eso, qué lástima que no vino Ana Salvaterri, pero bueno, creo que el Consejo de la Magistratura está tratando también de que en la ciudad pueda haber otras bocas de denuncias. Pero ojo con abrir tantas bocas de denuncias y que después eso quede en la nada. Y esa responsabilidad, ¿a quién le corresponde? A mí. Y ahora, bueno, voy a explicar por qué esa toma de conciencia y ese cambio de mentalidad que es tan importante para hacer mi trabajo con eficacia. En cabeza de Carmen Argibay dijo, nosotros ¿qué hacemos? Ya está la OBD, la OM. Y la OM dijo, vamos a capacitar a las magistradas y a los magistrados para introducir la perspectiva de género en la argumentación jurídica. Y ahí fue cuando yo pude realmente hacer un cambio de mentalidad y empezar a entender lo que en su momento también plasmó el fiscal general, que en ese momento era Germán Garabano, en un criterio general de actuación en el 2010, que nos exigía a los fiscales investigar los casos de violencia, en ese momento doméstica, que se daban dentro de las 4 paredes. Porque acá muy bien Josefina explicó perfectamente el tema de las políticas públicas. Nosotros entendemos que la violencia contra las mujeres es un asunto de derechos humanos y de políticas públicas. Pero ¿qué pasaba sobre todo con el derecho penal? ¿Qué decíamos los penalistas? Esto es un problema de políticas públicas, pero del Ejecutivo y del Legislativo. El Poder Judicial no se hacía cargo. Yo como fiscal no me hacía cargo de la violencia que se cometía dentro de las 4 paredes. ¿Qué pasaba? Bueno, hagan más refugios. Es re importante los refugios y todo, pero no es la solución. Sabemos que las mujeres no quieren ir presas adentro de un refugio, sino que lo que quieren es
otro tipo de ayuda que también es necesario, y en eso hay que reforzar un poco el tema de los subsidios y de la ayuda que se pueda dar, de las licencias, bueno, un mundo de cosas que tiene que hacer el Ejecutivo, es verdad. Y yo no lo sé, porque además tampoco soy experta ni en nada de eso, ni en gestión. Pero entiendo que eso lo tiene que hacer el Ejecutivo. El Legislativo le exigimos leyes, pero las leyes ya están. La CEDAW tiene más de 40 años. Belén do Pará tiene 30. A imagen y semejanza de Belén do Pará, la 26485. La ciudad hirió. Nosotros tenemos un artículo divino en el 38 de nuestra Constitución de la ciudad que dice que las mujeres debemos ser valoradas y educadas libres de estereotipos y mandatos sociales. Pero son todas leyes, artículos y cosas que era como que estaban, pero que no, yo por lo menos no los conocía y no los había, por ahí los conocía, pero como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, y me explicaron las chicas de la Corte, la capacitación en género no debe ser la mera transmisión de conocimientos normativos. A mí no me sirve de nada, ahora yo me presenté para camarista, no sé, que me tomen Belén do Pará de memoria y yo decir, el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará dice de memoria, si nosotras y nosotros no adquirimos las capacidades que nos permitan conocer la discriminación de género que sufren las mujeres en la vida cotidiana. Si yo como fiscal no me doy cuenta qué le pasa a esa víctima que viene a mesa de entradas y que hace muchos años la eyectábamos diciendo sácame la loca de mesa de entradas, si nosotros no nos damos cuenta qué le pasa a esa víctima, yo no voy a poder resolver con perspectiva de género, que es ni más ni menos que eso, entender lo que le pasa a una víctima de violencia de género, junto con eso entender el círculo de la violencia, entender lo que pasa, entender todo lo que explicaba Josefina. Bueno, eso es lo que los tratados internacionales nos bajan línea. Debemos considerar a la violencia de género como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. La desigualdad es estructural y eso nos ayuda mucho al momento de avanzar y explicar por qué las mujeres sufrimos violencia, porque es una desigualdad estructural. Y antes me preguntaban, ¿y la comisaría del hombre cuándo la van a...? Bueno, no. Entonces, eso es lo que... y también las convenciones dicen que las mujeres debemos ser valoradas y educadas libres de estereotipos y mandatos sociales. Y eso es el ABC. Es el ABC en el momento de atender a la víctima, de no juzgarla, de no cuestionarla, de no cargarla a ella con la prueba. Hemos avanzado muchísimo, pero todavía tenemos una deuda pendiente, porque no todos hemos adquirido, ni yo misma, las capacidades para poder comprender lo que le pasa a una víctima. Entonces, entendí ahí los criterios, este criterio general que decía no pueden archivar estos casos, tienen que investigarlos. ¿Y qué pasó? Los fiscales decíamos, ¿cómo? Si estábamos acostumbrados al dicho contradicho, ¿se acuerdan de los clichés? ¿Qué pasa con esta amenaza? En ese momento investigamos la violencia verbal, la violencia psicológica que se da a través del delito de amenazas, la violencia ambiental a través del delito de daños, la económica, la 13944. Pero centrándonos, después háganme acordar que les cuente de las lesiones que se nos vinieron ahora encima, ¿no? Pero bueno, primero era la violencia verbal. Y bueno, esto es dicho contradicho. ¿Yo cómo la voy a investigar? No se puede. ¿Y qué pasaba? Automáticamente, porque todavía no estaba prohibido, mandábamos todos los casos a mediación. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque, bueno, esto lo tienen que arreglar ellos. Es un problema. Seguíamos con que el bien jurídico tutelado era la familia. ¿Cómo vamos a separar la familia? Yo siempre digo, yo soy machista por educación, totalmente machista por educación. Fui a las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Imagínense lo machista, y ahora me veo tratando de separar a todas las mujeres que vienen a la fiscalía, porque la verdad, la mujer que sufre violencia y sabemos y probamos que esa violencia es crónica y que esa violencia sabemos que va a ir increyendo y sabemos que está sometida al círculo de la violencia,
lo mejor es que se separe, y vimos que el bien jurídico tutelado es una vida libre de violencia, que es un derecho humano igual a todos los otros derechos humanos que nos habían enseñado en la facultad, pero este no. Se tuvieron que juntar los países para firmar tratados internacionales para que todos podamos entender que esto es una obligación y no es una opción. También me decían, bueno, ¿a vos que te gusta tanto la temática? Digo, no es que me guste, yo me adquirí esa capacidad por lo menos para darme cuenta que es una obligación y que si yo como fiscal no hago una investigación con debida diligencia y con perspectiva de género, voy a tener responsabilidad internacional. Y esos son los dos momentos de prevención también que dice la Corte Interamericana. El primero, la prevención general, es política pública y la que debe tener el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, con una política criminal de género. Puede ser miles de decisiones. Una puede ser fiscalías especializadas. Yo estoy a favor, obviamente soy la primera. Ahí viene, nosotros, cuando me capacité, ahí a Garabano le presentamos con mi secretario un proyecto de convertir mi fiscalía en una fiscalía especializada en violencia doméstica en ese momento. O sea, todos los delitos que se cometían en un contexto de violencia doméstica de alto riesgo, que vinieran como prueba piloto a la fiscalía a mi cargo. Ahí, ¿qué pasó? Como siempre pasa en el Poder Judicial, todos, ¿esta qué le dan? Era nada, ni sin sueldo, ni nada más, solamente tratar de trabajar en esto que a mí realmente me había cambiado la cabeza como magistrada, como miembro del Ministerio Público Fiscal y además yo creo que como persona. Todos los que adquirimos esta capacidad para ver lo que le pasa a una víctima, yo creo que nos convertimos en mejores personas, en mejores cristianos, en todo mejora, porque si no tenemos una visión muy cuadrada de la vida y yo creo que un mundo más igualitario es un mundo que nos permita ver lo que le pasa a una mujer, ¿no? Y bueno, y como fiscal me cambió, me siento, a mí también siempre me gustó la defensa, entonces me siento como defensora de un derecho humano que es esta vida de violencia y más útil como fiscal. Tampoco me gustaba tanto perseguir otro tipo de cosas como la venta ambulante y todas esas cosas, la verdad no me sentía tan cómoda. Con el tema de perseguir la violencia de género, que ahora no solamente tenemos que limitarlo, como siempre Alicia me dice, no solamente son las relaciones de pareja, obviamente que integramos al colectivo LGTBI, sabemos que en la calle y que son personas que viven y que sufren muchísimo la violencia, pero y que tenemos que combatirla. Hay una ley de acoso sexual callejero y eso se da para todos y todas. Sabemos que la ley de identidad de género la tenemos que integrar a estas investigaciones, por supuesto que lo hacemos, pero la gran mayoría de las mujeres que vienen son las que sufren esta violencia por parte de su compañero sentimental. Y realmente los casos que son más difíciles de investigar, porque las agresiones se dan de puertas adentro, no hay testigos más que los propios hijos de la víctima, y por eso es muy importante, no sé si tengo tiempo, sí, un poco más. Por ejemplo, nosotros empezamos con la Fiscalía Especializada en el año 2011 y eso, lo que contaba es que primero solo alto riesgo y al principio dijeron, bueno, ella, ¿qué tiene? Y me empezaron a mandar de toda la ciudad y yo lo llamé a Garabano y le dije, no, esto no puede ser. Esto es una prueba piloto, pero esto tiene que haber fiscales especializados en toda la ciudad, porque justamente, y más con nuestro sistema acusatorio, que es espectacular para los casos de violencia de género, porque exige a los jueces conocer a las víctimas, a mí conocer a las víctimas, verla, porque acá la única manera de resolver esto es ver, es entender, es mirar. Las víctimas no mienten, eso es una cosa que también aprendí y que investigando los casos y yendo a lo profundo y al corazón de las investigaciones, investigando el contexto, nos damos cuenta que las víctimas no mienten. Entonces ahí fue cuando esto se terminó irradiando en toda la ciudad y actualmente hay 12 fiscalías especializadas en la ciudad, pero que ahora, con la competencia del año pasado en lesiones, es muy poco y no damos abasto. Por eso espero de esta nueva gestión, Fiscalía General, yo lo estoy diciendo todo el tiempo, que se doten de mayores recursos a las fiscalías especializadas,
porque yo decía, bueno, si yo llegué a condenas con la violencia verbal, cuando venga el golpe voy a ser Gardel, es facilísimo, y no. Los casos de violencia física, por lo general, son los casos que se dan en flagrancia, la mujer sufre el golpe, la policía actúa, porque ahora hay mucho más conciencia, y además les bajaron línea también, muy bien en la policía y todo, pero después la víctima se da cuenta que se llevan preso al marido y vienen corriendo a decirnos, por favor, me golpeé yo sola. Entonces nos damos cuenta que ahí también tenemos que reforzar la asistencia que hablaba Josefina a las víctimas, porque acá no es la víctima que va a la OBD y por lo menos ya hizo una denuncia y tiene intención de seguir adelante. A veces, bueno, acá tenemos que analizar mucho lo que es la retractación, estudiar mucho el tema de la retractación, porque es muy importante sostener a la víctima durante todo el proceso. Y eso a veces, si se alarga mucho el proceso, nos juega en contra, porque la víctima desiste, porque no puede sostener el proceso. Imagínense que hay todavía mucho déficit en el acceso a la justicia. Van a la competencia nacional, a nuestra competencia. Y termino, perdón que fue un poco desordenado, pero bueno, hay muchas más cosas para decir con el fallo Newbery-Greve. Newbery-Greve es el primer fallo del Tribunal Superior de Justicia del año 2013, que para mí fue un leading case, fue un caso de mi fiscalía, que era un profesor universitario, Guillermo Newbery, pero de ciencias, no abogado, que maltrataba a su mujer, la amenazaba y venía con muchos años de maltrato. Eso se probó durante la investigación, se probó en el juicio, hubo mucha prueba de contexto, del hecho puntual en sí no, pero sí de amigas que la habían visto golpeada, el encargado que había dicho sí, lo escuchaba los gritos, pero después me atendía el profesor, la policía que iba y venía y nunca hacía nada. Bueno, esto llegó al Tribunal Superior y con un fallo unánime, todos votos diferentes, pero todos muy interesantes, para ver qué importante es la decisión de los superiores tribunales, que además felicito a este tribunal que es mayoría mujeres, debe ser uno de los únicos del país, que hablaron de la prueba de contexto, que es imprescindible. ¿Qué? ¿Hay más? Ah, el Chaco. Ah, ese no lo conocía. Hablaron de la prueba de contexto, que es imprescindible para probar, que son los indicios. Nos enseñaban los indicios en la facultad, pero paradójicamente para las amenazas o para la violencia dentro de las cuatro paredes nunca los aplicábamos a los indicios para probar otro tipo de delitos, pero no estos tan importantes y que nosotros no escuchábamos y no oíamos. Y después el voto de Alicia a mí me parece fundamental porque combate dos argumentos de la defensa que son argumentos muy estereotipados y prejuiciosos. Llegan al Tribunal Superior diciendo que la víctima era una mentirosa, que es lo que nos enseña, a mí me habían enseñado ya en la OBD, los prejuicios y los mitos que hay, que era una mentirosa y que esto era es un conflicto de pareja agravado por el hecho de que tenían a Guillermito Newbery de 2 años y que, bueno, es normal que en las parejas y sobre todo cuando hay un chico y sobre todo cuando la mujer lo que se trasluce se vuelve loca porque no lo puede cuidar, por ejemplo. Entonces, enfáticamente Alicia dice que es improponible, creo que dice así, y constitucionalmente estos argumentos de que la mujer es mentirosa y que esto es un exabrupto o un producto de una mala relación de pareja. Y ahí vemos cómo está directamente aplicado lo que nos baja en línea de los tratados internacionales, que las mujeres tenemos que ser valoradas y educadas libres de estereotipos. Se ve palmariamente en una sentencia de un tribunal superior cuando refuta argumentos de la defensa que eran muy comunes además. Y a veces siguen siendo, cuando siguen pidiendo pericias de las víctimas para ver si dicen la verdad o no. Y bueno, así que después hubieron muchos casos
parecidos a Newbery, pero este fue el primero. Nosotros los usamos en las audiencias, citamos Newbery, leemos Newbery, citamos el contenido. Para nosotras es muy importante para poder seguir avanzando en la investigación. Termino con la frase de Kofi Annan de Naciones Unidas, que dice: la violencia contra la mujer es quizá la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Muchas gracias. En nombre del tribunal, la mirada que tanto Josefina como Genoveva han puesto ante nosotros. Lamento profundamente que no pudieran estar la representante del Ministerio Público Tutelar, que hubiera mostrado cuáles son los problemas que se vinculan mucho con la actuación de un Ministerio Público y los organismos del Poder Ejecutivo, los organismos administrativos, el problema de la digamos, el problema de cómo encarar el tratamiento, el cuidado y la incidencia de los vínculos familiares y de las identidades de género en la actuación de la asesoría. Y por otro lado, también lamento la ausencia de, digamos, simbólica del Centro de la Mujer, porque en esta misma semana, y atendiendo a una cuestión que tanto Josefina como Genoveva han planteado, el Centro de la Mujer ha logrado un acuerdo y la firma de un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual lo que nosotros llamamos el práctico, el patrocinio que la facultad puede brindar como patrocinio jurídico, va a tener comisiones que van a ser además capacitadas para trabajar específicamente en problemas de violencia, de las distintas formas de violencia que padecen las mujeres y problemas de género. Esto es fundamental porque mientras que en el proceso penal las fiscalías intervienen, en las situaciones como las que describía Josefina, las de pobreza estructural, las de mujeres a cargo de sus hogares, en los problemas de la obtención de vacantes para sus hijos, el problema de vivienda, etcétera, si no hay patrocinio gratuito, no hay manera de que alguien ejerza la defensa de estas mujeres. El día que conversábamos de esto, y me parece que es bueno recordarlo, en la conversación que teníamos con Ana, Ana decía, es paradójico, pero tenemos que contar, el Estado tiene que proveer los abogados que discutan con el Estado en estos temas. Y me parece que sí, que es así, que esto muestra que las sociedades complejas en las que vivimos exigen que aceptemos que las condiciones en las cuales los Estados tienen que ser coherentes con la suscripción de tratados pasa por hacerse cargo de que en muchas situaciones es el propio Estado, por su imposibilidad, por sus carencias o por la incomprensión de ciertas cuestiones, los que deben perseguir y por otro lado proteger a las víctimas y procurar resolver conflictos que atraviesan transversalmente a la sociedad. Estos de los que estamos hablando tienen dimensiones diferentes según las condiciones sociales, habitacionales, de salud, etcétera, pero tienen en común la marca de una cultura en la cual todavía no hemos logrado que los derechos de las mujeres valgan en la vida de todos los días del mismo modo que los derechos de los hombres. Y esto se extiende a todas las formas de diversidad y de identidades diferentes. Así que yo agradezco muchísimo la presencia de todos los que estamos acá y desearía que este modo de reflexionar respecto de estos problemas pudiera ser, por lo menos para nosotros como tribunal y desde la Oficina de Género, una guía para proponer actividades
que no tengan ninguna importancia en términos de imagen y de espectacularidad, pero que sí nos permitan generar ámbitos para convertir experiencias. Las experiencias de las operadoras jurídicas son fundamentales y creo que podrían ayudar, y mucho, si pudieran intercambiar con operadoras que trabajan en la administración y en los poderes legislativos, para proponer soluciones más adecuadas para la realidad en la que estamos. Reitero, muchas gracias y espero que podamos seguir trabajando juntos y que superemos todas las dificultades que en este momento nos están limitando el acercamiento que forma parte de la política del feminismo. Muchas gracias.